Iniciamos con la ficha pedagógica mensual de bachillerato. Vamos a realizar la actividad 2 de la semana 3 del proyecto 2. Corresponde a la materia de matemáticas. El tema es funciones reales. Empezamos entonces a realizar la actividad 2 con la información obtenida y la retroalimentación de su docente. Resolver los ejercicios de los numerales 1 al 5 de la página 102 del texto integrado de bachillerato, de primero bachillerato. La página que vamos a resolver es la siguiente. Para ello voy a darles una serie de indicaciones con el ánimo de hacer más sencillo la resolución de estos ejercicios. Empezaremos entonces uno por uno los ítems explicándoles para que de esta manera pueda resolver de forma más óptima. El primer ejercicio: en cada ítem se define una función real, indica el dominio y el recorrido de la función. En el sistema de coordenadas rectangulares represente gráficamente la función. Primero debemos notar que tenemos una función definida por tramos, que también se conoce como una función a trozos. Vamos a notar que aquí tenemos un corchete que está girado hacia el otro lado, que normalmente nosotros lo conocemos. Esto nosotros normalmente lo representamos con un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado. Ya para nuestro caso, para nuestro estudio, este corchete que está virado hacia el lado donde no correspondería, representa un intervalo abierto, que, como les dije anteriormente, equivaldría a un paréntesis que nosotros utilizamos para resolver los intervalos abiertos. Vamos a representar cada una de las funciones en forma de un intervalo. Por ejemplo, t de x es igual a 4, que es la primera función, que corresponde al intervalo menos 4 menor a x menor a menos 3. Note que el signo menor que representa al intervalo abierto que hemos descrito. Y el menos 3 también está con un signo menor que también representa el intervalo abierto que está después del 3. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente función, t de x igual a 3. El signo menor que y el signo menor que está antes del número menos 2, entonces representan a intervalos abiertos. Recuerden que un intervalo abierto representa que los números que están en los límites de los intervalos no están incluidos dentro del intervalo. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente función, y la siguiente función, la siguiente función. Una vez que hemos terminado ya de representar las funciones en forma de intervalo, vamos a proceder a hacer un gráfico. Primeramente vamos a notar que t de x también se puede representar con la letra y. Quiere decir que eso va a estar en el eje vertical del gráfico de nuestro plano cartesiano que vamos a realizar. Tenemos un plano cartesiano, no olvidemos que el eje horizontal corresponde a la letra x y el eje vertical corresponde a la letra y. Vamos a graficar cada una de las funciones. Primero, t de x igual a 4. Notemos que el número menos 4 menor a x menor a menos 3 está representado en el eje horizontal. El número menos 4 corresponde a este menos 4 que está aquí, y el número menos 3 al menos 3, que corresponde a este número que está acá. Entonces, como inicia el número menos 4 con un intervalo abierto donde la y es igual al número 4, que estamos hablando de este 4 que está aquí, entonces quiere decir que el punto estaría ubicado en esta posición, donde hemos puesto un círculo sin rellenar porque inicia con un intervalo abierto. Luego termina también un intervalo abierto, también en el mismo y igual 4. Entonces el gráfico de ese intervalo, menos 4 menor a x menor a menos 3, correspondería al que estoy realizando ahí. La segunda función, t de x igual a 3. Recuerde que t de x representa la letra y, entonces estamos ubicados en este punto de aquí. El número menos 3 que inicia el intervalo, inicia con un intervalo abierto porque tiene un signo menor que es un signo simple en este caso. Termina en el número menos 2 y la representación gráfica del segundo intervalo es la siguiente. Vamos al tercer intervalo, donde dice y es igual a 2, t de x igual a 2. Entonces nos ubicamos en el número 2 y
el inicio del intervalo que es menos 2 y el fin del intervalo que es 1. Graficamos el intervalo, luego dice t de x igual a 1. Nos ubicamos en la y igual a 1, que es este número que corresponde aquí, y los intervalos que están graficados aquí, el inicio del intervalo que es menos 1 y el fin del intervalo que es el número 0, y su graficación que es la siguiente. Luego, la siguiente función t de x igual 0 estaría ubicado aquí. El intervalo inicia en x igual 0 y termina en el número 1, ambos con intervalos abiertos. Entonces el gráfico del intervalo es el que corresponde al que he realizado aquí. Luego dice t evaluado en menos 4 es igual a t en menos 3, t en menos 2, t en menos 1, t0 es igual a 2. Estos representan a puntos. Para poder graficar de mejor manera y entender mejor esto, vamos a graficar una tabla. En esa tabla, en el lado izquierdo ponemos el eje X y en el lado derecho el eje Y. Recuerde que la letra Y corresponde a t de X. En la letra X vamos a colocar el número menos 4, el número menos 3, el número menos 2, el número menos 1 y el 0 en la letra X. Pero este número 2 corresponde a la letra Y, que es el resultado de t de X. Entonces ya hemos colocado el número menos 4, que es igual a 2, un punto, son pares ordenados que corresponden a un punto en el plano cartesiano, lo cual vamos a graficar de la siguiente manera: en x menos 4 y en y el número 2. Luego corresponde al número menos 3, que también tiene como resultado el número 2, que correspondería también a otro punto ubicado en este plano cartesiano, que corresponde al punto menos 3,2. Luego el número menos 2, que corresponde también a la x y cuyo resultado también es el número 2, también representa un valor ordenado que vamos a graficarlo en este plano como un punto, porque en realidad son puntos lo que estamos graficando aquí. Luego le corresponde al número menos 1, cuyo resultado también es 2 y cuyo punto sería 1,2, que estaría ubicado aquí. Luego le corresponde al número 0 y cuyo resultado también es el 2, que correspondería 0,2, que estaría ubicado en este punto. Luego me pide representar el dominio, indicar el dominio y el recorrido. El dominio de la función, que vamos a representarlo con la letra DOM, t de x, que es la función que estamos analizando, y el dominio, menos 4, intervalo cerrado, 1, intervalo abierto. ¿Cómo encontramos este dominio? El dominio siempre corresponde al eje horizontal, al eje X. Inicia donde inicia la función. En el eje X inicia en el número menos 4. Se puede ver aquí, inicia con un intervalo abierto, pero tengo un punto que corresponde a un intervalo cerrado. Entonces, por eso el dominio inicia en el número menos 4 con un corchete, con un intervalo cerrado. Luego el dominio sigue en el número 4, en el número 3, en el número 2, o sea, son intervalos cerrados, el número 1, el número 0 también tiene un intervalo cerrado y termina en el número 1. En el número 1 tiene un intervalo abierto. Entonces el dominio termina en el número 1 con un intervalo abierto. Ahora, el recorrido lo vamos a representar con las letras rec. T de x, que representa la función que estamos estudiando. El recorrido solamente representaría a elementos de un conjunto, como se puede notar aquí, está encerrado con llaves. El número 0, que corresponde solo a un número. Recordemos que el recorrido corresponde al eje Y. En el eje Y, el número 0, se puede notar, corresponde solo a esa línea que está ahí. Luego viene el número 1, corresponde también a esa línea que está ahí, a la línea del número 1. El número 2 corresponde también a esa línea. El número 3 corresponde a esta línea de aquí. Y el número 4 corresponde a esta línea. Haga de cuenta que usted es un observador que está ubicado en este punto de aquí, y de aquí está observando cómo se vería el número que está aquí. Usted solo alcanza a ver un punto, por eso solo he puesto un número como elemento. En cualquier número que usted se ubique del eje Y, se va a dar cuenta que solamente lo que ve, si se ubica como observador, es un punto. Por eso solamente están ubicados números en el recorrido, números que representan elementos.
El literal B. El literal B corresponde a un ejercicio muy parecido al que acabamos de realizar. Trazamos un plano cartesiano como lo hicimos anteriormente. La única diferencia con el ejercicio anterior es que este tiene intervalos, en los intervalos tiene números decimales. Los números decimales se van a graficar de la siguiente manera. El 0.5 está en la mitad entre el 0 y el número 1. El 0.75 está entre la mitad del 0.5 y el 1. El menos 0.5 está en la mitad entre el número 0 y el número menos 1. Eso es lo que vamos a hacer como ayuda para poder realizar el gráfico. El resto del procedimiento es exactamente igual al que acabo de hacer del ejercicio anterior. Vamos con el numeral número 2. A continuación se define una función f, indica el dominio y el recorrido de f y traza la gráfica de la función f. Si podemos notar, f es esto de aquí, menos 3 hasta 3 me indica el dominio y r me indica una parte del recorrido, o por lo menos el conjunto de llegada de la función. F de x, que es la función que vamos a estudiar, que vamos a realizar, corresponde a dos funciones que están aquí. También es una función definida por tramos, donde hay dos funciones que tienen un intervalo. Si puede notar, aquí tiene un intervalo cerrado, es un corchete, intervalo cerrado, y termina también en intervalo cerrado. En la segunda función, inicia con un intervalo abierto y termina con un intervalo cerrado. Si podemos graficar de manera diferente la función, es decir, en forma de intervalo, vemos que f de x es igual a menos 2 y menos 3, que es un intervalo cerrado, por eso está un signo doble, menor o igual a x menor o igual a 0, a diferencia del ejercicio anterior que solo se colocaba un signo simple por ser un intervalo abierto. En la segunda función, aquí sí podemos ver que hay un signo simple, menor, porque es un intervalo abierto y termina en un intervalo cerrado. Note que siempre se comienza en los intervalos del número negativo hacia el positivo, es decir, desde la izquierda hacia la derecha. F de x, como lo habíamos dicho anteriormente, representa la letra y. Entonces trazamos un plano cartesiano para poder graficar esta función. Empezamos entonces aquí notando los intervalos. Y, recuerde que y es igual a menos 2, entonces nos estaríamos ubicando en este punto. La x corresponde al intervalo de menos 3 hasta 0. Menos 3 estaría ubicado aquí y el número 0 estaría ubicado acá. Quiere decir que la graficación del intervalo correspondería, como es intervalo cerrado, al número menos 3, menos 2 con un círculo relleno. Y termina el intervalo en el número 0, terminaría ubicado aquí. La graficación de la primera función sería de esta forma. Luego la segunda función dice f de x igual a 2, que quiere decir y igual a 2. Entonces nos ubicaríamos en este punto que está aquí, y igual a 2. Y su intervalo sería desde 0 hasta menos 3. Entonces empezaríamos en el número 0, que sería el primer punto, 2,0, donde está aquí. Ponemos un círculo sin rellenar porque inicia con intervalo abierto y termina con un intervalo cerrado en el punto 3, menos 3,2. Y la graficación del intervalo sería la siguiente. De esa forma ya hemos graficado la función. Ahora nos pide encontrar el dominio del recorrido. El dominio, como vimos en los ejercicios anteriores, sería aquí, inicia en el número menos 3 con intervalo cerrado hasta el número 0, va hasta el número 0, el intervalo es cerrado y del 0 va otra vez hasta el número 3. Quiere decir que el dominio inicia aquí con un intervalo cerrado y termina en el número 3 positivo también con un intervalo cerrado. Y el recorrido, como lo hemos visto también en ejercicios anteriores, solamente serían dos elementos, el elemento menos 2 y el elemento 2. Vamos al numeral 3. El numeral 3 dice, sea f la función de r en R, definida tal como f de t es igual a t al cuadrado más 1 elevado a la media, para todo t que pertenece al conjunto de los números reales. Calcula f de t para los valores de t que se indican en la tabla. En la tabla me indican algunos valores que toma la variable t y el trabajo que tengo que hacer es encontrar esos valores
evaluando la función que está aquí arriba. Para poder realizar de manera más eficaz este ejercicio, voy a modificar la función. Recuerden que cuando una función está elevada a un exponente fraccionario, representa una raíz. En este caso está elevado al 1/2, quiere decir que es una raíz cuadrada, de tal manera que la función estaría representada de esta forma: f de t igual raíz cuadrada de t cuadrado más 1. De tal manera que así ya podría yo representar y calcular cada uno de los valores que van a ir en estos espacios para llenar esta tabla. Empecemos entonces con menos raíz de 15. Reemplazamos la letra t por raíz de 15, como pueden verlo aquí, como se ha hecho, por menos raíz de 15. Entonces ahora procedemos a realizar los cálculos respectivos. Recuerden que cuando un número negativo está elevado a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Quiere decir que el signo en el resultado se va a anular, va a ser signo más. Otra cosa que podemos ver aquí es que el cuadrado y la raíz también se pueden anular. Se puede, podríamos decir, una suerte de simplificación, de tal manera que solo quedaría 15 positivo en esto que está aquí. Entonces el ejercicio sería raíz de 15 más 1, que sería raíz de 16, que es igual a 4. Entonces el primer valor que obtenemos aquí sería el número 4. Si hacemos el mismo trabajo y reemplazamos la t con el menos raíz de 12, el resultado nos va a dar raíz de 13, haciendo todo el cálculo que acabo de hacer aquí. Si tomo una calculadora y veo la aproximación de raíz de 13, ¿para qué me va a servir ver la aproximación? La aproximación me va a servir para realizar el gráfico. Lo mismo voy a hacer con todos los números que están aquí. Voy a reemplazar cada uno de estos números en la t y voy a calcular y llenar esta tabla de aquí. Una vez que he llenado esta tabla, me va a salir un gráfico muy parecido al que tengo aquí. Exactamente este gráfico tiene que salirme, o por lo menos bien parecido a este gráfico. En base a este gráfico que yo ya he dibujado, en base a lo que he llenado esta tabla que está aquí, entonces voy a demostrar que f es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta 0. Entonces, si pueden ver aquí en el gráfico, efectivamente, desde menos infinito, que vendría a ser de este lado de acá, hasta el número 0 que está aquí, hasta el número 0 que está ahí, entonces es una función decreciente. El intervalo, como le había dicho, es desde menos infinito. El menos infinito siempre va con el paréntesis o con el corchete al contrario, al revés. El 0, como no está incluido, como me indica el ejercicio, entonces lo he puesto así, sin incluir el número 0 en la parte decreciente. Luego me dice que la parte creciente debe ir desde 0 hasta más infinito, y efectivamente en el gráfico que tengo es un gráfico que va desde 0 hasta más infinito, siendo creciente en ese intervalo que acabamos de mencionar. Recuerde que el infinito más infinito sería en este caso aquí, va a ir con un paréntesis, o en este caso con un corchete mirando hacia afuera. Bien, el numeral 4 considera la función real definida por f de t raíz cuadrada de t menos 2 para todo t que pertenece a un conjunto A. Literal A, determina el dominio de A y el recorrido de f. Para determinar de manera más eficaz una función, el dominio de una función, podríamos primero empezar graficándola. Para graficar una función, recuerden que debemos hacer una tabla de valores. Una tabla de valores donde en la primera parte, en la parte izquierda va a ir la variable x y en la parte derecha la variable y. F de t, recordemos que va a ser la variable y la t vamos a representarla con la variable x para poder realizar nuestra tabla de manera más efectiva y poder graficar en este plano cartesiano. Entonces vamos a modificar la función de tal manera que si la x vale 2, más bien a la x vamos a darle valores de 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a darle esos valores porque recuerden que raíz cuadrada de un número que sea negativo no existe. Entonces, si reemplazamos en la raíz cuadrada del número 2, nos vamos a dar cuenta que va a dar 0.
Si llegásemos a poner el número 1 en la raíz cuadrada, me va a dar resultado menos 1 y ese valor no existe en los números reales. Entonces reemplazamos la función, la vamos a modificar de esta manera de aquí, donde vamos a cambiar la letra t por la variable x y vamos a reemplazar cada uno de estos valores que he puesto para la variable x. Empezamos entonces con el número 2. Reemplazamos el número 2 por la x por el número 2, entonces resolvemos los ejercicios. 2 menos 2 va a ser 0, raíz de 0 es igual a 0. Entonces el acompañante del número 2, el número que completa el par ordenado, sería el número 0. Tenemos entonces nuestro primer punto, que es 2,0. Graficando en el plano cartesiano estaría aquí, en este punto, 2,0. Luego podemos hacer con el número 3, con el número 4, con el número 5. Podemos hacer con todos estos números el mismo trabajo, ir llenando la tabla. Recuerden que podemos agregar muchos más números porque el dominio termina en más infinito. Podemos agregar los números que querramos. Bien, entonces yo voy a seguir trabajando con el número 5. Raíz de 5 menos 2 es igual a raíz de 3. Recuerden que para graficar voy a utilizar una aproximación. Digito raíz de 3 en una calculadora y me va a salir 1.73, que es el par ordenado que va a acompañar al número 5. Entonces el gráfico de 5, 1.73 más o menos está ubicado aquí. Si pueden notarlo, 1.73 estará ubicado por aquí, casi llegando al número 2. Entonces el otro punto sería el que está aquí. Completando toda esa tabla, y si es que he agregado más números, me va a salir un gráfico más o menos parecido a este que está aquí. Debería salirme este gráfico que está aquí más bien. Entonces, una vez que tengo este gráfico de aquí, voy ahora sí a determinar el dominio de esta función y el recorrido. Recuerden que el dominio siempre se toma en cuenta el eje X. Entonces, en el eje X la función empieza en este número, en el número 2. Y este número está incluido en el intervalo que va a ser del dominio. Entonces el dominio, que está representado por 2, t de x comienza con el número 2 y termina en más infinito. Y ahora el recorrido de la función, que va a estar representado con rect t de x, inicia en el número 0 y termina en más infinito. ¿Por qué en el número 0? Recordemos que el recorrido tiene que ver mucho con el eje vertical, con el eje de las y. Y en el eje de las y, la función inicia en este punto. En este punto inicia la función, en el eje de la y, ¿verdad? Porque de aquí, si usted tiene un observador, si usted es un observador que está ubicado aquí, y mira que usted va a ver que aquí comienza en este número de aquí y se extiende hasta más infinito. Entonces, por eso el recorrido empieza en 0 y va hasta más infinito. Luego me pide que muestre que la función es creciente en el conjunto, en el intervalo de 2 hasta más infinito. Efectivamente, la función es creciente de 2 hasta más infinito. Recuerde que si usted ve si la función es creciente o decreciente de acuerdo a su dominio, en este caso es creciente en todo su dominio, siempre se ve en el eje de la x, la relación con el eje de la x con las características creciente, decreciente, dominio. Solamente el recorrido es aquí el que me va a tomar la característica del eje vertical, del eje y. Entonces efectivamente la función es creciente, comienza en el número menos 2 y termina en más infinito. Quiere decir que la función es creciente en todo su dominio. Bien, el siguiente ejercicio, el numeral 5, es una función muy parecida a la que hemos explicado anteriormente. Hay que dibujar una tabla de valores, hay que hacer un plano cartesiano. En la tabla de valores van a ir números menores que 3. Es decir, solamente usted va a poner el número 2, menos 1, el 0, el menos 1 y números menores, menos 2, menos 3, menos 4. Va a iniciar por el número 3, la tabla de valores que va a graficar. Aquí en el ejercicio me está diciendo claramente de menos infinito hasta el número 3. Por eso no he incluido el número 4. Podrá decir el número 4 me da igual 0 y también tiene valor. Efectivamente, me da un valor en el número 4. Pero el ejercicio me está indicando que solo trabaje desde el número menos 3 hasta menos infinito, que son los valores que voy a poner en la tabla de valores. Calculo los valores del eje Y, grafico en el plano cartesiano
armo el gráfico como lo hice en el ejercicio anterior y hago el análisis también de recorrido y del dominio recorrido y si es creciente o decreciente. En este caso me pide que compruebe que sea decreciente. Quiere decir que me va a salir un gráfico decreciente.